ante tantos cambios políticos y ante tanta turbulencia en la sociedad, ¿qué es lo que hacemos? ¿Tomamos partido en ellos? ¿Salimos a reclamar? ¿Salimos a protestar? ¿O qué actitud debemos de tomar? ¿Qué nos enseña la Biblia con respecto a esto? Te invito a que me acompañes en el programa de hoy. En estos tiempos, donde todo es acelerado y la presión de los problemas cotidianos es constante, todos necesitamos de minutos de esperanza. En la carta del apóstol Pablo a su siervo Timoteo, en la primera carta dice así, desde el capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. El apóstol Pablo, enviando un mensaje a Timoteo, el cual estaba encargado sobre una iglesia, Pablo empieza a dar algunas instrucciones a las personas de aquel tiempo. Y empezó a tocar un tema bastante discutido hasta hoy en día. La cuestión de la política, la situación política, la situación social en la que vivían la gente de aquel entonces. En nuestros tiempos nosotros estamos viviendo situaciones un poco conflictivas, un poco altaneras, un poco variables. Nuestra situación política está cambiando muy constantemente. Hay conflictos, hay problemas, hay peleas que unos entienden de una manera ley, que otros entienden de otra manera. Otros hacen manifestaciones, otros van y hacen ciertos reclamos, cierran caminos, otros se quejan por las redes sociales. O sea que vemos mucha turbulencia en nuestra sociedad con respecto a la situación política del país. Vemos mucha agitación. Vemos cómo están cambiando todas las cosas últimamente. ¿Y cuál es la función que debemos cumplir? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Por qué llegamos hasta este punto? Vemos y sabemos y entendemos lo siguiente, de que cuando no hay paz política, la nación se agita y no hay paz realmente. Nada se puede hacer. El país termina quedando parado. Cuando hay conflictos políticos entre personas, entre autoridades, unos toman partido hacia un lado, otros toman partido hacia otro bando y siempre hay ese conflicto. Entonces el país queda paralizado. El país siempre está en pelea, está en lucha entre dos o más sectores que están disputando quién tiene la razón. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia? ¿Cómo solucionamos esto? La Biblia nos enseña a salir a protestar a las calles. La Biblia nos enseña a salir a reclamar. La Biblia enseña a gritar o a insultar a las autoridades. No, Pablo en este pasaje está diciendo y dice, yo quiero que la gente ante todo se dedique a orar. Ante todo que la gente haga peticiones y clamen a Dios con respecto a las personas que están en autoridad, con respecto a las personas que están en el lugar de gobierno y de poder. Y saben que este pedido de Pablo podríamos nosotros hasta cuestionar y decir, pero
Pablo no sabía los gobernantes que nosotros tenemos hoy. Nuestros gobernantes de hoy son corruptos. Nuestros gobernantes de hoy son sinvergüenzas, atacan la ley, no respetan nada, son autoritarios. Podríamos decir. Pero Pablo estaba hablando en un tiempo en donde se vivía bajo el imperio más cruel de toda la historia humana. En un tiempo donde no había derechos. Y en ese tiempo él pedía a las personas que oren y que clamen a Dios por sus autoridades. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito del por qué? Es que Dios pide a las personas que antes de quejarse, antes de reclamar, antes de protestar, Dios pide que se ore. Su palabra pide y exhorta a que se le clame a Él. Por lo siguiente, Él dice, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Y me puse a pensar, si en la nación, si en nuestra sociedad no hay reposo, si en nuestra sociedad no hay paz, si en el medio en que estamos viviendo no hay tranquilidad, las cosas no se calman, es porque la gente simple y sencillamente ha dejado de orar a Dios. Esa es la única explicación. Mucha gente quiere buscarle explicaciones científicas, antropológicas, sociológicas. Podés buscarle y dar la vuelta a todo. Pero la razón por la cual la nación no está en paz, la ciudad está en angustia, es porque la gente ha dejado de orar a Dios. La única respuesta, la única forma en que haya paz en nuestra sociedad es que nos pongamos a orar. Es que nos pongamos a clamar a Dios principalmente por nuestras autoridades, por las personas que están en gobierno, en poder. No quiere decir que yo estoy apoyando a tal partido o a tal gobernante ni a tal autoridad. No estoy defendiendo tampoco su accionar y tampoco voy a encubrir si tiene algún acto de corrupción. No se trata de eso. Se trata de orar, de pedirle a Dios que Dios sea el que tome el control sobre esa vida, que Dios le dé la sabiduría correspondiente, que Dios le dé la gracia, que Dios le dé el contentamiento, que Dios le dé la inteligencia para conducirse, para poder administrar. ¿Por qué? Porque el poder corrompe. Y eso es algo que lo sabemos desde toda la historia. El poder es algo que corrompe. Una persona que alcanza el poder se empieza a corromper fácilmente, se empieza a desintegrar muy rápidamente. ¿Por qué? Porque el ser humano no está preparado para tener poder. Y cuando el ser humano empieza a tener poder sobre otros, empieza a desequilibrarse por completo. Y lastimosamente esto pasa en todos los países del mundo, en todo lugar y a lo largo de toda la historia esto ha pasado. Cuando un ser humano asume un poder, empieza a desequilibrarse. Entonces es necesario que Dios intervenga en esa vida, en ese lugar. Y es necesario que la gente clame a Dios. El problema es que la gente ha dejado de clamar a Dios. Prefiere creer en cualquier ídolo, en cualquier otra cosa, en cualquier amuleto, antes que creerle a Dios. Prefiere confiar y tener su esperanza en aquella persona que va a asumir un cargo, antes que creer y confiar en Dios. La gente no quiere orar. La gente ha dejado de buscar a Dios. La gente ha dejado de confiar en Dios. Y Dios nos exhorta esto y dice, esto es bueno y es agradable delante del Señor. No hay muchas cosas en la Biblia que dicen, de las cuales la Biblia menciona y la palabra de Dios menciona que son agradables ante los ojos de Dios. Son muy contadas las veces en que aparece esto. Y en una de las cosas en que Dios mío dice que le agrada, que es bueno, es cuando nosotros oramos y clamamos por nuestra nación, por nuestras autoridades, por quienes nos gobiernan. En este tiempo que van a asumir nuevas autoridades, es necesario que la nación se vuelva y vuelva a clamar a Dios, se vuelva a Dios y vuelva a confiar en Dios. No confiar en estas personas que van a asumir. Estas personas pueden fallarnos. Dios quiera que las personas que van a asumir sean las personas íntegras, temerosas, sean personas honestas y realmente cumplan bien su función. Pero quiero decirles algo, son humanos y pueden llegar a fallar, pueden llegar a fracasar, pueden tener sus deslices. Y nosotros tenemos la responsabilidad como ciudadanos de cumplir con las leyes, como ciudadanos de respetarlos, pero por sobre todas las cosas de clamar a Dios por sus vidas. Y no ha de ser fácil, es cierto que no es fácil.
No va a dar gusto orar por alguien que sabes que quizás te está robando o quizás que está abusando de su poder. Pero Pablo le estaba pidiendo esto a esta gente en un tiempo bastante duro, en donde ellos eran perseguidos por su fe. No era porque ellos cometieron un delito, por simplemente creer diferente, ellos eran perseguidos. Entonces él le pide a esa gente, igual oren, igual bendigan, igual clamen por sus autoridades, para que puedan vivir en reposo. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué es que la Biblia no dice salgan y protesten contra la corrupción? ¿Por qué es que la Biblia no enseña y dice salgan y hagan estas manifestaciones, salgan y reclamen esto, digan en las redes sociales que esto está mal? ¿Por qué es que la Biblia no dice? ¿Por qué es que la Biblia pide que se ore antes que nada? Porque el propósito del Evangelio y de la palabra de Dios no es que haya conflictos entre unos contra otros. La palabra de Dios y el Evangelio no vino a buscar pelea ni conflicto entre posiciones, sino que dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El propósito de Dios es que tanto aquel político corrupto como aquella persona que parece que aquel ciudadano de alta moral íntegra, respetable y honorable en la ciudad, los dos lleguen al conocimiento de Dios. Es que las dos personas sin Dios están perdidas. No porque seas íntegro, honesto, ni tengas una moral correcta, ni seas de alta estima en la sociedad, es que te vas a salvar y vas a estar con Dios. No. Es que delante de Dios, si no nos acercamos por medio de Jesucristo, no vamos a poder llegar. Por eso es que dice el versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por medio de Jesucristo nadie puede llegar al Padre si no es por Él. La única manera de llegar a Dios es por Cristo. No hay obras, no hay actitud, no hay forma de ser, nada que te haga llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Es la única manera que puedes acercarte a Dios. Es la única manera por la cual puedes llegar. Y es que por eso Él nos exhorta a que busquemos la paz, a que oremos por los demás. Y algo que me llama mucho la atención en el último versículo que estamos leyendo, en el 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Hoy día mucha gente puede decir que cree en Dios y que le ora a Dios, que le pide a Dios las cosas. Pero quiero preguntar algo. Cuando le oras a Dios, cuando decís y le pedís algo a Dios y levantás tu mano, ¿estás levantando manos santas? ¿Tus manos están siendo santas? ¿No hay mancha en tu vida? ¿No hay pecado en tu vida? ¿No hay impureza en tu vida? La gente quiere orar a Dios, quiere clamarle a Dios así como así nomás, pero no quiere santificarse, no quiere dejar de lado el pecado, no quiere dejar de lado la iniquidad. Y la Biblia nos exhorta a levantar manos santas sin manchas, a dejar el pecado sin ira, dice, y sin contienda. ¿Y cómo es que si nosotros mismos salimos y hacemos manifestaciones y nos quejamos del gobierno y reclamamos esto, cómo es que vamos a levantar manos sin contienda? ¿Cómo? Necesitamos entender esto. La solución no está en el modelo político, la solución no está en el partido, la solución no está en el modelo económico, la solución no está en la estrategia del gobierno, no, ni en las manifestaciones, ni en las organizaciones sociales. La solución está en que volvamos a orar. Y dice, en todo lugar, donde quiera que vayas puedes orar, donde quiera que estés puedes hablar con Dios, porque orar significa hablar con Dios. No es repetir palabras, es hablar directamente, porque Dios escucha, Dios oye y Dios se comunica con su creación, con aquellos a quienes se le acercan a Él. Es necesario que volvamos a orar a Dios. Filipenses, el capítulo 4,
El versículo 6 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El afán, la ansiedad se van con la oración. La angustia se va con la oración. Pero hay algo que me gusta mucho, que en este pasaje relaciona que cuando oramos a Dios, la paz viene. En el pasaje que leímos en Timoteo también, no hay paz sin oración. Hay algo que tenemos que entender: la oración trae la paz. Y si vivimos en paz, es más fácil sobrellevar la vida. Todo es más ligero y todo es más llevadero. Es mejor vivir en paz, es más tranquilo, es más armonioso. Necesitamos buscar la paz. Pero ¿cómo se busca la paz? En oración. ¿Cómo se consigue la paz? En oración. Me puedes decir que no puedes hacer mucho por tu país, por tu ciudad. Quizás una persona, como se dice, una golondrina no hace primavera. Quizás una persona no puede cambiar mucho. Pero la oración de una persona sí puede hacer efecto. La oración de una persona puede cambiar circunstancias. Si decidís orar a Dios, yo te puedo asegurar que puede cambiar. Si cada uno de nosotros nos volvemos a Dios y empezamos a orar a Dios, a clamar a Dios, yo te puedo asegurar que muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a empezar a florecer en esta nación, en nuestra ciudad y en el barrio en que vivimos. Por eso es que hoy te invito a que te acerques a Dios, a que le entregues primeramente tu corazón y que a partir de entregarle tu vida a Él, empieces a levantar manos santas, sin ira y sin contienda. Empieces a clamar a Dios sin enojo, en santidad y integridad. Y yo te puedo asegurar que Dios te va a escuchar y te va a responder. Yo te invito a que le ores de la siguiente manera y le digas: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. Y me acerco no por mi capacidad, sino por medio de Jesucristo, que es el mediador entre ti y yo. Padre, yo hoy me acerco por medio de la gracia de Cristo. Y te ruego que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado y de toda iniquidad. Y que seas tú, Señor Jesús, el Señor de mí y Salvador de mi vida. Y que anotes mi nombre en el libro de la vida. Dios Todopoderoso, yo te ruego que me fortalezcas, que me enseñes tu verdad y que yo pueda orar a ti todo el tiempo. Que por medio de tu Espíritu Santo yo pueda buscar de tu presencia todo el tiempo y confiar solamente en ti. Toda mi ansiedad, toda mi angustia lo entrego ante ti. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez y entregado tu vida a Cristo, te animamos a que visites una iglesia cristiana en donde se enseñe la Biblia. Y si este mensaje ha tocado tu corazón y te ha bendecido, ponte en contacto con nosotros. Queremos saber de ti y orar por tu vida. La Biblia nos exhorta a que oremos en todo tiempo y en todo lugar. Es bueno orar. Es lindo orar. Yo te animo que a partir de hoy, si entregaste tu vida a Cristo, que le ores todos los días a Dios. Donde quiera que estés, no hay un horario fijo, no hay una forma, no hay un método. Simplemente hablarle. No importa si le oras una hora o por unos segundos. Pero en el momento en que sientas, en cualquier horario del día, háblale a tu Creador. Y yo te aseguro que Él te va a escuchar y te va a responder. Mantén esa comunión con Él. Yo te animo a que sigas en oración con Él. Que Dios te bendiga. Minutos de Esperanza es una producción del Ministerio Ennacord. Para contactos, escríbanos al WhatsApp 0984 79 34 41. Al correo electrónico minutosdeesperanzapi@gmail.com o visite nuestra página en Facebook Minutos de Esperanza. Esperamos su sintonía de lunes a viernes a las 5:30 am por la 89.1 Radio Concierto, con la conducción de Pedro Rojas.